nombre es Julián Galdeano, soy diputado provincial por la Unión Cívica Radical en el Frente Progresista. El mandato comenzó el año pasado, 2011. Vengo de la militancia del radicalismo, fui presidente de la Juventud Radical durante 2 periodos en el Comité Provincial de Santa Fe. Luego estuve desde el 2007 al 2011 en el Ministerio de Desarrollo Social, con el comienzo del gobierno del Frente en diciembre del 2007 hasta el 2011. Integré la lista del Cambio Continúa, que llevaba la fórmula que actualmente es la gobernadora y vice de la provincia, Antonio Bonfatti y Jorge Gen. Bueno, a partir de ahora integrando esta nueva realidad política de la Cámara de Diputados, con por primera vez en la historia minoría del color político del Ejecutivo Provincial en ambas cámaras legislativas, lo cual nos da una doble tarea de no solo defender y acompañar las instancias y proyectos de gobierno, sino también de buscar un grado de consenso y de relación institucional que nos permita que las iniciativas más importantes al menos logren sanción teniendo minoría legislativa. El justicialismo no es fácil a la hora del relacionamiento político. A veces prima la racionalidad, pero en otras instancias el afán de llegar al poder, y entonces no resulta simple llegar a síntesis política. Ejemplo, nosotros hemos tenido una muy buena experiencia con el acompañamiento a la solicitud del Ejecutivo de emisión de letras para afrontar los desafíos financieros que tiene la provincia en este tiempo, pero por otro lado también hemos tenido una actitud objetable desde el punto de vista político, que fue no dar acuerdo legislativo a los pliegos, no solo del auditor de los fiscales, que era el pliego de Enrique Font, sino también de jueces que habían sido postulados con acuerdo no solo de los jurados, sino intervención de los colegios profesionales, facultades de Derecho, colegios de magistrados, y habían triunfado o habían obtenido un más alto puntaje en sus concursos y no fueron ratificados por la Asamblea Legislativa sin dar fundamento de por qué había una oposición. Entonces, por un lado, es una de cal y una de arena. Valoramos el gesto de haber acompañado la emisión de letra, pero en otras instancias esto se torna más difícil, producto de que, bueno, quizás haya otros intereses también en juego, ¿no? Esto se enmarca en una realidad que tiene que ver con que la democracia tiene una asignatura pendiente, que es la sanción de una ley de coparticipación. Este año estamos cumpliendo 18 años sin una ley de coparticipación que nos pedía la reforma de la Constitución del 94. Esa carencia de ese instrumento legislativo ha hecho que las provincias vayan perdiendo autonomía fiscal. Eso significa que en la práctica tienen un tremendo grado de dependencia a nivel de actividad económica. En tiempos donde la cosa no crece la economía a un mismo nivel y hay un amesetamiento, se resienten mucho los recursos provinciales, cuando por otra parte se siguen asumiendo responsabilidades por parte de la provincia y a su vez cada vez los recursos nacionales que no dependen tanto del nivel de actividad económica se mantienen. Entonces las provincias están en una peor situación, han emitido deuda en muchísimas provincias en la Argentina hoy, la situación de algunas que no pueden pagar los sueldos, tienen que estar pensando en emitir cuasimoneda como en la peor época de nuestra última etapa económica. Bueno, la provincia de Santa Fe viene demasiado bien en ese sentido, con un nivel de deuda mucho menor que otras provincias, está entre las 3 menos endeudadas del país, y eso hace que también nosotros de alguna manera nos pongamos serios a la hora de debatir cuál es el modelo tributario que queremos, sabiendo que tenemos una tremenda dependencia del gobierno nacional. Y eso ha hecho que se envíen a la legislatura el proyecto para emitir letra y se envíe un proyecto de reforma tributaria que busca dotar de mayor equidad tributaria a la provincia, donde hoy no está incluido dentro del costo de la explotación rural y agropecuaria el costo del impuesto inmobiliario rural, donde en realidad se paga
sobre una evaluación que no llega ni al 10% de lo que verdaderamente cuesta, nos salen esos inmuebles en el mercado, y sin llegar al punto de adaptar de golpe una evaluación fiscal a la evaluación de mercado, por lo menos se busca un criterio de mayor equilibrio en este mensaje que estamos por tratar y que esperemos que logre el consenso necesario, porque en realidad tiene que ver con ajustar los recursos de la provincia a las pautas salariales, que son 2.500 millones al año, más el propio crecimiento de la inflación que afecta a los recursos públicos y sobre todo la necesidad del gasto. Yo no la viví, no me tocó vivir la experiencia del gobierno anterior en la Cámara de Diputados. Sí, por quienes les tocó y quienes están hoy y comparten el bloque con nosotros, hay quizá una mejor y una mayor articulación en esta etapa. Posiblemente por múltiples factores. En primer lugar, porque no es la misma fortaleza política la de aquel gobierno que la de este. En segunda instancia, porque también esta situación de estar en minoría obliga a tener una mayor articulación, un ida y vuelta un poco más aceitado. Y bueno, quizá también por el estilo de los propios actores. Pero sí, lo que uno percibe es que nosotros ahora tenemos una articulación, no diría que ideal, pero sí suficiente, y desde el punto de vista político hay un ida y vuelta, tanto con el ministro político de gobierno Rubén Galassi como con muchos funcionarios. De hecho, debe ser una de las primeras situaciones que uno ve en las sesiones legislativas donde el secretario de Asuntos Legislativos y su secretario están presentes en la totalidad de las sesiones y en la totalidad del tiempo, que a veces es prolongado, que ellas duran. Entonces, de manera tal que hay un ida y vuelta. Nosotros hemos presentado varias iniciativas, quizás las últimas y que por ahí conviene o me gustaría destacar son un proyecto de ley que busca agilizar los procesos de desalojo en la provincia de Santa Fe, modificando el código que permita que en aquellos casos donde hay incumplimiento contractual, finalización de los contratos de locación o hay usurpaciones, habilite al propietario que, prestando fianza y acreditando derecho, pueda obtener la restitución inmediata del inmueble. A nuestro juicio eso genera o va a generar que cerca de 5.000 viviendas que hoy están desocupadas y no están en el mercado porque también los propietarios no las alquilan o no las ponen en alquiler porque tienen miedo a veces de los procesos de desalojo, que son tremendamente costosos y extensos, las puedan volcar al mercado y a su vez se vayan exigiendo mucho menos requisitos a la hora de garantizar un contrato. Hoy cada día se pide más exigencia, producto también de la incertidumbre que se genera respecto de una propiedad puesta en alquiler. Sabemos que un inquilino que se queda fuera de contrato no solo produce el daño de no pagar el alquiler, sino que tampoco paga los impuestos y mucho menos hace el mantenimiento adecuado de una vivienda, que requiere a veces tener esto siempre presente. También hemos presentado proyectos que tienen que ver con la actualización por el índice del IPEC de las raciones de los comedores escolares en la provincia, un proyecto que nos interesa mucho y es que la provincia evalúe la posibilidad de instalar conjuntamente con municipios de Santa Fe y Rosario salas de lectura o estaciones de lectura en las terminales de ómnibus de Rosario y Santa Fe, para aquellos que mucho tiempo hemos viajado en ómnibus de larga distancia, sabemos los tiempos de espera, ni hablar aquellos que tienen chicos y las propias situaciones que se producen en estos lugares. Hoy en Buenos Aires está funcionando una sala de lectura, una sala de lectura y una para chicos que lleva el nombre de Mariana Walsh, con mucho éxito. La idea es poder replicarlo en la provincia. Bueno, otras iniciativas también, la micromedición del agua potable para aquellos emprendimientos que utilizan grandes cantidades de agua, como lavaderos industriales, lavaderos de autos, inmuebles que tienen piletas de natación y que muchas veces no tienen micromedición, y eso, digamos, para muchos que no tienen
acceso al agua, o a veces se les corta porque también hay otros que consumen mucho, por lo menos que paguen por ello. En fin, una serie de iniciativas que aspiramos que se vayan aprobando. Se aprobó, obtuvo media sanción la posibilidad de adhesión de aquellos municipios que no lo hicieran a la ley de patente, al cobro de patente. Bueno, avances que hemos tenido en el plano legislativo, algunos en proyecto, en comisión, y otros ya presentados y con media sanción, que aspiramos que se aprueben los otros, ¿no? Yo creo que la mayor preocupación y el tema que nos lleva también a veces a pensar en la legislatura es el tema de la seguridad. Creo que es el tema de debate del próximo tiempo. Yo la verdad que felicito las últimas decisiones del ministro Corti, han sido una tremenda valentía y de un coraje no siempre visto en los actores públicos. Creo que hace falta alguna vuelta más en torno a mantener esas decisiones. Creo que algunas cuestiones van a tener que ver con tratamiento legislativo, no solamente cuestiones de crítica, sino de acompañamiento de esa decisión política. La participación legislativa en el Consejo de Seguridad, ya la vimos el viernes pasado acá en la ciudad de Rosario, creo que tiene que seguir. La disposición plena de acompañar las decisiones políticas del Ministerio de Seguridad en este sentido, y quizá algunas modificaciones también que tengan que ver con el propio funcionamiento de la policía, la articulación con la justicia, la puesta en marcha en definitiva del Código Procesal Penal, o por lo menos una articulación con los fiscales del nuevo sistema, que empiecen a tener un rol más protagónico en la persecución del delito. Creo que es el tema que nos debe ocupar, sea en ámbitos de debate, sea poniendo la cara ante la propia sociedad, o en instancias que tengan que ver con modificaciones legislativas que hagan indispensable para una política de seguridad pública. Creo que es el eje de los tiempos que vienen.